Hola, hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo andan? Bueno, Tal. nosotros nuevamente y nosotras, bueno, esperamos que se encuentren muy bien. Queríamos compartir otro videíto, un poco haciendo alguna síntesis y devolución y comentarios de esta unidad uno que hemos estado transitando en estas primeras clases de la materia. Y bueno, y también un poco de el foro de presentación y que ha sido un foro de reflexión también, y donde realmente se han planteado cosas muy, muy interesantes y que bueno, que denotan de algún modo que este contexto que estamos viviendo tan desafiante y tan provocador y tan intenso, bueno, nos da para pensar muchísimas cosas muy interesantes vinculadas a nuestra materia, así que bueno, felicitaciones a todos los que, y a todas las y les que han participado, y bueno, también algunos compañeros que faltan participar del foro, así que esperamos sus aportes. Bueno, entonces, nada, para hacer una pequeña síntesis, y bueno, también que nos empecemos a conocer un poco más como comunidad de aprendizaje, contar brevemente de qué lugares y de qué espacios, de qué trayectorias somos los y las miembros de esta comunidad y los compañeros que estamos cursando la materia. Tenemos compañeros y compañeras de alrededor de 10 provincias, por nombrar algunas que se presentaron, bueno, de Santa Fe, tanto de Rosario como de San Guillermo, del interior, de San Juan tenemos también compañeros, de Goya, o sea, de Corrientes tenemos dos estudiantes, uno de Goya y una de Corrientes Capital. Tenemos también un compañero de Misiones, de Cava, uno o dos por lo menos, algunos somos del interior, yo también de Mendoza y alguno otro por ahí, pero vivimos en la ciudad, así que bueno, contamos por los dos. Después también tenemos tres compañeros o compañeras de la parte de la costa, tenemos del Partido de la Costa, de Mar del Plata y de Mar de Ajó, dos por lo menos personas que son de Bernal, una de Solano, y bueno, ahí zona sur presente, zona sur del conurbano, y bueno, finalmente también de Santiago del Estero y de Catamarca. Bueno, esto es interesante también pensarlo en el sentido de que van a ver en el otro video que estamos proponiendo la conformación de grupos de trabajo y de estudios de caso, entonces también para que vayan teniendo en cuenta la proximidad geográfica, quizás puedan juntarse los de zona sur del conurbano, los que están más cerca de la costa, etcétera, etcétera. Sea porque se reúnan por proximidad geográfica o por interés temática del caso que propongan. Y a nivel de los recorridos, las inserciones laborales o de militancia de cada uno y cada una, hemos encontrado, bueno, una gran cantidad de compañeros y compañeras que se están desempeñando como docentes. Esto es bien interesante, por un lado, porque, bueno, hablamos mucho de la importancia de la formación en la economía social y solidaria, entonces nos parece súper bueno que quizás cuando venimos con formaciones todos y todas muy ortodoxas, o por lo menos más europeas, o formaciones que no contengan este tipo de visiones, de alternativas, bueno, que podamos criticar, deconstruir y formarnos en la economía social y solidaria para también multiplicar estas visiones. Entonces tenemos varios compañeros que se desempeñan en secundaria, en secundaria, que trabajan, como dijo uno de ellos, mi territorio es la formación de jóvenes, está bueno, y también varios docentes en universidades, por lo menos 5 o 6 en cada uno de estos espacios. Después contamos con dos contadores, una contadora de Corrientes y un contador de nuestra universidad de Quilmes, Mariano, le mandamos un saludo, que lo vemos siempre en la oficina de posgrado. Bueno, también tenemos un compañero que está trabajando en el INTA, es bien interesante también para esta cuestión hoy que nos atraviesa de la cuestión alimentaria, de la agricultura familiar y toda la problemática, ¿no es cierto?, de la producción de alimentos. ¿Qué más? Bueno, y luego tenemos
compañeros y compañeras que trabajan en distintas organizaciones sociales de la economía social. También tenemos técnicos en economía social, una técnica, bueno, en algunas organizaciones como CESO, TES, Almacén Autogestivo, IPP, que trabaja con la CETEP, bueno, ustedes lo van a poder leer en el foro, pero está bueno tener en cuenta, digamos, esta diversidad de trayectorias, de experiencias y de inserciones que, bueno, enriquecen también nuestra mirada y nuestra lectura un poco de la materia y nuestros intercambios. Bueno, eso como primera cuestión de quiénes somos los que estamos cursando y compartiendo este espacio. Y bueno, y ahora también queríamos hacer algunos apuntes, algunas pinceladas tomando algunas de las cuestiones que ustedes mismos han planteado en cuanto a las consignas de debate que les propusimos. Así que bueno, vamos a ir tomando algunas cuestiones y dialogando un poquito al respecto. ¿Vale? ¿Querés empezar? Bueno, arranco. Bueno, tres ideas como que me quería compartir de las lecturas de las intervenciones. Una de ellas es cómo han reivindicado la necesidad de tener una mirada, ¿no?, transversal a las distintas escalas que proponemos a lo largo de la materia, tener esa mirada multiescalar, como menciona. Van a escuchar algunos criterios porque tengo a mi hijo por acá saltando y gritando, esto es tema de cuidados, así que quizás me abre la puerta y se aparece, no teman, es mi hijo. No, mencionaba esto de cómo reivindicaron en general la necesidad de tener una mirada multiescalar, transversal, ¿no?, de lo global, lo local. Y mencionaban una cosa muy interesante, y esta tensión que nos trae, digamos, el análisis de esta coyuntura actual a nivel mundial. Primero, cómo se vislumbra con este tema del parate que hay en la producción mundial, quiénes somos efectivamente los que generamos riqueza, trabajadoras y trabajadores, cómo al estar ausente de los procesos productivos, hay, ¿no?, ya se está diciendo a nivel general, que cae el Producto Bruto, bueno, de un montón de cuestiones, y que va a haber una caída importante de esta generación de riqueza, que está ni más ni menos en manos de las trabajadoras y los trabajadores. Entonces, bueno, ¿quiénes efectivamente mueven el mundo, ¿no? Por otro lado, quienes no acceden a grandes ganancias ni a la retribución que corresponde a ese trabajo. Eso por un lado, pero también la tensión que se ve a nivel, digamos, territorio, y es cómo se vislumbran también las desigualdades sociales que hay en los territorios, para aquellas personas que llevan adelante su trabajo cotidiano, que no está, digamos, abrazada por los derechos laborales, ¿no? Que están en una situación de vulnerabilidad a la hora de llevar adelante su trabajo, ¿no? ¿Qué pasa con esas personas? Entonces hoy vemos como bastante exacerbado, digamos, ¿no?, que hay unas cuestiones estructurales, ¿no?, de estos trabajadores y trabajadoras que no están satisfaciendo sus necesidades básicas. Entonces, se ve como estos contrapuntos, ¿no? ¿Qué pasa cuando dejamos de producir? Y efectivamente, ¿quiénes producimos la riqueza? Y qué pasa con la clase trabajadora que no accede a los derechos mínimos laborales, ¿no? Y cómo está haciendo su cotidianeidad. Por otro lado, y ahí Bárbara después puede profundizar, ¿qué rol juegan los estados, los gobiernos, a la hora de mediar, ¿no?, entre estas distintas escalas, ¿no?, entre lo territorial, lo local y lo global? Eso por un lado, y nos parecía interesante cómo lo iban planteando. Otro tema muy vinculado a eso es la reivindicación, ¿no?, de la acumulación política que lograron las organizaciones sociales en estos últimos 15 años, ¿no?, cómo pudieron, digamos, tener ese acumulado político, organizacional, comunitario, que hoy permite que sean actoras y actores claves en los territorios a la hora de atender esas necesidades básicas en una coyuntura como esta, ¿no? Las redes, ¿no?, que están ayudando a, digamos, a intervenir en situaciones realmente muy complejas en los territorios. Y en eso también un tema que surgió de comentarios de ustedes,
es este doble rol que la economía social vislumbra en momentos como estos, ¿no? Cómo las organizaciones que están en el campo de la economía social actúan en la emergencia, ¿no? En atención primaria de las necesidades, pero también cómo la social está posicionándose como estrategia, ¿sí? Pensando en que otra forma de producción, de consumo, de acción y de vida es necesaria, ¿sí? Que, más allá de que a través de todo este proceso de una pandemia empiezan, digamos, a florecer todo lo que es en sí el sistema capitalista, que desde la economía social incluso venimos alertando desde siempre en el campo de la economía social solidaria, y coincidamos con Bárbara, que estos debates internos ahora lo han tomado incluso líderes mundiales que no son, digamos, afines incluso a la economía social, pero que hoy salen a decir que hay que cambiar los paradigmas de producción, de consumo, ¿no? Y de trabajo, ¿no? Incluso de relación con la naturaleza, ¿no? Que está muy en el centro eso, ¿no? Como pone, y esa es la nota que también hemos compartido. Entonces, esto de pensar cómo actuamos en la emergencia, pero también que somos una estrategia de producción, de consumo, de acumulación, de vida, ¿sí? Que posible, que se puede desarrollar y profundizar, digamos, y bueno, nada. Y digamos, en donde el centro es la vida de las personas, ¿tá? Y no la acumulación del capital. Así que bueno, eso lo Sí, quería en ese compartir. sentido, vale, por ahí, agregar, sí, por ahí, como leyendo un poco también transversalmente varias participaciones, me parecía interesante como rescatar algunas como tensiones, ¿no es cierto? Ambigüedades y tensiones y contradicciones para pensar un poco este contexto que no deja de ser paradójico y desestructurante, ¿no? Entonces, por ejemplo, un compañero... Martín plantea, bueno, es crisis, esta idea de la crisis y la oportunidad, ¿no? Si quizás algunos más pesimistas ponemos el peso más en la crisis y cómo de algún modo, en un contexto previo que ya era de mucha crisis, emergencia y vulnerabilidad, bueno, esta pandemia viene a generar muchísimos más problemas en cuanto al trabajo, a la organización, sobre todo, digamos, de los trabajadores, de la autogestión, ¿no es cierto?, de los trabajadores cuenta propia, pero en general, ¿no es cierto?, más crisis de las empresas, de las deudas, del crecimiento, etcétera. Y bueno, y esta otra idea de la oportunidad, ¿no es cierto? Y bueno, entonces creo que ambas cosas son ciertas y están presentes, bueno, en una serie de cuestiones. Por ejemplo, también esta ruptura un poco de la rutina y de la normalidad, ¿no? Esto que se habla tanto ahora, donde civilizamos una normalidad en la que vivíamos, también es el contexto de la innovación y la creatividad, y esto creo que también está bueno rescatarlo, ¿no? Donde, por ejemplo, bueno, esto que decía otro de los participantes del foro, cómo rápidamente se empezaron a generar respiradores, a fabricar respiradores, a fabricar tapabocas, a fabricar un montón de cuestiones. Entonces también ahí otra de las tensiones un poco que atraviesa es este día de la solidaridad, por un lado, ¿no es cierto?, que surge con fuerza, pero también la competencia, el individualismo o la acción más individual y también una mayor disputa, ¿no es cierto?, por los recursos a nivel internacional entre los países, ¿no es cierto?, también al interior de los distintos países donde hay una lucha más exacerbada también por la distribución, bueno, como hoy se está planteando también las cuestiones distributivas e impositivas fundamentales, cómo salimos un poco, bueno, como diría la izquierda, ¿quién paga la crisis? ¿No es cierto? Bueno, y otra de estas tensiones que, bueno, por un lado, en un mundo donde claramente se visibiliza y se pone en agenda y en debate público la cuestión de la concentración económica a nivel mundial y de la alta desigualdad y vulnerabilidad de amplios y amplísimos sectores sociales, ¿no? Entonces, bueno, son algunas tensiones y también volviendo a esta idea que ronda bastante nuestra unidad respecto de la multiescalaridad,
Bueno, también como puntualizar la importancia de que por un lado la globalización, si bien es innegable, donde la expansión de un fenómeno mundial en poco tiempo es muy fuerte, también justamente pone en crisis esta globalización, ¿no es cierto? Porque por un lado, bueno, hay un cerramiento de las fronteras, se habla de deglobalización, se habla de autoabastecimiento a nivel de los países y a nivel de las pequeñas localidades donde, bueno, cerremos las fronteras para protegernos también. Entonces es un momento de mucha crisis porque también esta globalización, que un poco estaba fuera de disputa, ¿no? Ya estábamos naturalizados que vivimos en un mundo global, de repente, ante una emergencia semejante, no tiene la capacidad de gobernabilidad y de acuerdos internacionales a un nivel que permitan llevar adelante soluciones, ¿no es cierto?, más planificadas, más racionales, más organizadas. Entonces, por un lado esta crisis que vuelve a un viejo debate sobre la crisis de los estados-nación, donde justamente las teorías del desarrollo local, más ingenuas quizás, nosotros criticamos, ¿no es cierto?, no van a tener en cuenta esta multiescalaridad fundamental a la hora de analizar cómo impacta en un territorio, en qué región del mundo vivimos, en qué estado nacional, en qué provincia, en qué localidad, donde los impactos van a ser totalmente heterogéneos, ¿no? Entonces, digamos, vuelve a poner al Estado-Nación en un rol fundamental, ¿no es cierto?, de capacidad de nivel de gobierno soberano y capaz de generar políticas y de generar plataformas, digamos, que van a ser muy decisivas en la suerte, digamos, que en el modo en que se gestione la crisis, la pandemia, y también en los modos de salida y de quienes de última pagan los mayores costos de esta crisis global. Así que bueno, como muchas cuestiones interesantes que ustedes plantean y que vamos a ir analizando. Sí, ahí Bárbara, en relación a lo último que comentabas, puntualmente un compañero plantea el tema de la falta de respuesta de políticas coordinadas regionalmente entre los estados ante esta situación, que tal vez la integración regional se venía viendo desde muchas perspectivas como una meta, un objetivo del desarrollo sin discusión, y bueno, entre todas las cosas que estamos repensando ahora, también está en crisis esa regionalización y vemos que las respuestas, como decías, se están dando desde políticas de cada Estado nacional ante la situación de la pandemia. Y por otro lado también lo que vemos o lo que veníamos hablando es que bueno, se pone en discusión tal vez otra vez, digamos, los territorios y la heterogeneidad y la desigualdad entre los territorios para ver cómo se vive, ¿no?, esta situación en cada contexto territorial. Hay distintas formas de vivir la cuarentena, de vivir las respuestas desde el sistema de salud ante esta situación que estamos atravesando, y la respuesta económica, digamos. Como empezó a decir Valeria, digamos, no es la misma la respuesta que pueden tener los trabajadores que, bueno, se encuentran enmarcados en ciertos derechos laborales y organizados a su vez, con los trabajadores que, bueno, están en emprendimientos por su cuenta o forman parte de la economía popular, que, bueno, ven como limitada su capacidad de reproducción de la vida ante esta situación. Y por un lado, esto también remarcar, digamos, que, bueno, la respuesta, nos preguntamos qué respuesta va a dar la economía social o cuáles van a ser las estrategias, y nos vemos ante una situación de que la economía global en sus distintos aspectos va a salir golpeada. Creemos por ahí que la economía social no va a ser la excepción en lo inmediato en ese sentido, pero al mismo tiempo se abre una posibilidad de, como siempre la economía social ante situaciones de crisis o ante situaciones de emergencia, de responder a eso y con una visión estratégica, como decíamos, ¿no?, por un recorrido que ya, bueno, venimos teniendo, y que por ahí ante este contexto emergen nuevos debates, nuevas formas, y que tal vez desde la economía social ya se venían dando y nos planta desde otra posición en esta situación. Y por último, en relación a los territorios, por ahí pensar un poco con la materia o por ahí en el desarrollo del curso,
bueno, se está virtualizando bastante la presencia territorial y cómo atravesamos, ¿no?, el territorio virtual o estas formas de comunicación, que en definitiva tienen consecuencias concretas en nuestra vida, en la vida económica y en la vida de las organizaciones. Así que como cuestión a pensar. Exactamente. Sí, en ese Yo quería sentido. agregar, y también porque amerita, me parece, la coyuntura y lo que está sucediendo en estos días, que hubo compañeras y compañeros que mencionaron las violencias de géneros en sus intervenciones. Estamos realmente, muchas decimos que es una segunda pandemia, llevamos 30 casos más o menos, o más, de femicidios en lo que va de la cuarentena, y más de 100 desde lo que arranca el año. Las cifras son alarmantes, y nos parecía interesante que planteen las cuestiones de violencia de géneros en los foros, como exacerbación también de las violencias que generan, digamos, hoy planteábamos con Bárbara esto que me parece interesante, ¿no? Ver al hogar, ¿no? Cómo también como territorio de disputa, ¿no? Donde se ejercen ciertas violencias, donde se ejerce el poder de alguna manera, y donde hoy tenemos que lamentar al menos un femicidio por día, ¿sí? En este hogar, ¿no? En donde por un lado, y esa tensión que nos trae el hecho de estar en el hogar, que por un lado es estar cuidadas y cuidados, pero por otro, en contextos de violencia de géneros, es un territorio violento y es un territorio que está, digamos, como en disputa, ¿no? Entonces, bueno, no quería dejar de mencionar por la gravedad también que estamos viendo en estos días de los sucesos, y que bueno, que no solamente, digamos, ese fenómeno se está dando en nuestro país, sino que se está dando en todo el mundo. Entonces, bueno, creo que entra dentro de las disputas del sistema capitalista, de las tensiones que tenemos como sociedades, y que bueno, y lo trajeron también, digamos, en las presentaciones, ¿no? Sí, creo que, bueno, la cuestión de género y la lucha de las mujeres que venía siendo en las últimas décadas muy, muy fuerte, ¿no es cierto? Una cuestión de agenda política fundamental, bueno, también se pone en visibilidad en este contexto, ¿no es cierto? Donde, claro, un poco la propuesta de nuestra materia es una visión compleja y no simplista ni ingenua, ni del desarrollo ni del territorio. Y bueno, los hogares en tanto territorio y espacio de poder y disputa no son ajenos, ¿no es cierto?, a estas relaciones, bueno, sobre las que hay que trabajar. Bueno, y dicho esto, bueno, también rescatar la importancia, como señalaron algunos y algunas de ustedes, como que hoy más que nunca, quizás la oportunidad también tiene que ver con digamos, con destacar la importancia de la organización social, ¿no es cierto? Recuperar las trayectorias que tenemos en este sentido, y quizás también, bueno, apropiarnos de algunas tecnologías, ¿no es cierto? Cuestionar las tecnologías, pero también resignificarlas y reapropiarnos, que digamos, esta cuestión de la digitalización de la vida en un punto sabemos que ha llegado a instalarse con mucha fuerza, y bueno, también es un desafío para la economía social y solidaria la disputa por las tecnologías que nos permitan organizarnos y gestionarnos de maneras más democráticas, más horizontales y también más eficientes, ¿no? Así que bueno, y también por último, rescatar la importancia de formarnos y de compartir estos espacios de reflexión y de debate. Esperemos que el próximo sea con todos y todas en un encuentro, así que bueno, sigamos participando en los foros y enriqueciéndonos en este sentido. Bueno, gracias. Nos vemos en el próximo.